Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con la isla de Avalon y los clanes del bronce. La isla de Avalon y los clanes de bronce. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Un mundo en cambio. Bueno, las aguas del mar eran oscuras y espesas como la melaza. El viento de levante vapuleaba la nave y la zarandeaba como si tuviera voluntad para impedir que los druidas del consejo llegasen a su destino. El capitán del navío había ordenado arriar las velas y continuar la travesía a fuerza de remos. 3 docenas de guerreros, distribuidos a partes iguales entre babor y estribor, bogaban con todo el vigor de sus brazos, oponiendo a la fuerza de los elementos la perseverancia y tenacidad que distinguía a su pueblo milenario. La gran maestra Dalja permanecía erguida en la cubierta de proa, escrutando inmóvil el horizonte, envuelta en una capa que la protegía del frío y de los rociones que estellaban cuando el agua se estrellaba contra el mascarón. Buscaba alguna señal de tierra entre el color de un horizonte plomizo que parecía inacabable. Le agitaba el ánimo la perspectiva de poner los pies en ese nuevo mundo al que estaba a punto de llegar, y no era capaz de decidir si era curiosidad, la excitación natural ante el descubrimiento, o angustia por la que llegaba ahí y los muchos obstáculos con los que anticipaba tener que enfrentarse. Escuchaba los vientos con la esperanza de distinguir, mezclados con sus aullidos, mensajes más sutiles, llegados de los valles y montañas que esas fuerzas habían atravesado. Se llegó hasta ella Meditir, envuelto en una capa parecida a la suya, de donde solo asomaba su rostro arrugado. No has descansado en todo el viaje, le dijo el anciano druida con preocupación. Te vendría bien hacerlo antes de nuestra llegada. No podría, aunque quisiera. Midigir le hizo una leve reverencia y se retiró. Ella volvió su mirada al horizonte. El viento empezaba a amainar y las aguas del mar se volvían más mansas. Entre las nubes que todavía cubrían el cielo apareció una grieta por la que se asomó el sol suave del atardecer, cuyos rayos dorados resplandecieron a lo lejos en las paredes blancas de unos imponentes acantilados. Poco después, su aguda mirada divisó una amplia playa. Dalja no había sido la única en avistar tierra. A sus espaldas, el capitán la anunció a voz en grito. 3 guerreros hicieron sonar los cuernos y la llamada se extendió por encima de las aguas, desatando un lejano eco al tope con los acantilados. Un súbito arrebato de actividad poseyó a los tripulantes de la nave, que en grupos de 4 o 5 se dispusieron a preparar la arribada y el desembarco. Fondearían en el mar y llegarían a tierra con botes ligeros. Los druidas
que hasta entonces se habían resguardado en las bodegas, subieron a cubierta y buscaron a Dalha entre el bullicio de los marineros. Una vez echada el ancla, los miembros del consejo subieron al primero de los botes. A medida que se acercaban a la costa, Dalha advirtió movimiento en la playa. Una partida de guerreros se acercó a la orilla enarbolando sus lanzas y luego formó en dos líneas paralelas con el fin de crear un pasillo por el que pasaran los huéspedes de honor. Conforme arribaba el bote, la druidesa reconoció al final del pasillo al monarca. El rey Lu acudía a recibirlos, como no podía ser de otro modo. Luego reconocía la relevancia de la situación. El consejo de los druidas iba a encontrarse con él ahí donde se hallaba. Los pies de la druidesa por fin tocaron tierra, y en ese momento se desvaneció la angustia que había sentido. En presencia del rey, junto al cual había luchado denodadamente, con quien había sufrido, sangrado, llorado y reído, todas las dudas debían quedar a su lado. Mientras cruzaba el pasillo de honor, acompañada por los demás druidas, Dalha se sintió completamente reconciliada con su título de gran maestra. Se detuvo ante el rey, sintiendo la calidez de la sonrisa benevolente con que él la esperaba. Bienvenida a las tierras ignotas, gran maestra, le dijo Lu en tono cortés, reconociendo por primera vez el honor que ella había recibido, pues su ausencia en la isla se lo había impedido, si bien fue puntualmente informado de ello. Reencontrarte al fin es una alegría. Bienvenida después del luto que he guardado estas últimas semanas, dijo, ante lo cual el rey torció los labios entristecido. Tiernamente le puso ella la mano sobre la suya. Ha de consolarnos el pensamiento de que Ogma abandonó su forma mortal en la mayor placidez. El otro asintió con la cabeza, pero su sonrisa había desaparecido, sustituida por la sombra de la melancolía. A veces me pregunto si, al escapar de un exterminio seguro en Tir Na Nog, no vinimos aquí tan solo a morir de una forma más lenta. No lo permitiremos, dijo ella. Nos costará aún más sacrificios, pero hemos de estar igualmente dispuestos a ellos. De lo contrario, todo lo sufrido hasta ahora, las pérdidas y las muertes no habrán servido para nada. Por esa razón he convocado el consejo druídico. Él fijó la mirada en los ojos de ella. Ogma escogió bien, dijo, haciendo que ella se sintiera tan orgullosa como ruborizada. Habrá tiempo de hablar, sin duda, pero primero debéis descansar. Bien sé lo agotador que es este viaje. Y a continuación habló para todos los druidas del consejo. Permitid que mis guardias os guíen hasta los pabellones que se han dispuesto para alojaros. Todos asintieron de buen grado. El rey y la gran maestra se despidieron con una leve reverencia, y Dalha se unió a los demás druidas, siguiendo a los guerreros del rey hacia la arboleda que recorría el interior de la playa, al otro lado de la cual se extendía la pradera donde se alzaba el fortín. Dalha no había dejado de advertir la mirada
displicente que le había dirigido la jefa de la escolta, desde su rostro lleno de cicatrices. Conocía bien a la guerrera, Bill, que andaba al frente con su gran halcón posado sobre el hombro. Las dos se respetaban por el lugar que habían logrado hacerse entre los suyos y se admiraban por el valor que habían demostrado en la guerra contra los Fomori, pero no era ningún secreto que tenían visiones antagónicas de cómo se ejercía el poder. La druidesa le atribuía a la guerrera algunas de las ideas menos adecuadas que encontraba en el rey, mientras que por su parte la guerrera le atribuía a la druidesa las resistencias del monarca a la hora de llevar a cabo acciones enérgicas. El estruendo de los trabajos de tala y de carpintería los fue atrapando mientras atravesaban la arboleda. Las noticias que los marineros habían llevado a Avalon sobre la estirpe de criaturas inteligentes que moraban en aquella tierra no habían preparado a los druidas para lo que se apareció ante ellos cuando salieron a un descampado clareado por los trabajos, con el suelo cubierto de tocones recién cortados. Ahí funcionaba a buena marcha un aserradero en el cual varias decenas de seres humanos se afanaban trasegando los gruesos troncos que acababan de talar y cortándolos para muy diversos usos en la construcción. Trabajaban con herramientas que les habían proporcionado los Tuata, pero eran tan organizados, tan disciplinados, tan eficientes como ellos. Más allá, mirando hacia la playa, un constructor de barcos de los Tuata daba órdenes a una afanosa cuadrilla de nativos que construían el armazón de una de las barcazas que debían transportar la madera de construcción hasta Avalon. La druidesa fue incapaz de resistir su curiosidad. Se separó de la escolta y, guardando una prudente distancia, se aproximó a los trabajadores humanos para verlos más de cerca. Observándolos y escuchándolos, comprendió de otro modo lo que querían decir, seres con la capacidad de razonar. La inteligencia era algo visible en el brillo de sus ojos, en la concentración de sus semblantes, en la destreza de sus movimientos. Aunque no eran tan altos y esbeltos como su pueblo, sorprendían también por su robustez y fuerza física, la piel rojiza y los cabellos color de paja o cobre. Lo que le causó mayor impresión, sin embargo, fue oírlos hablar entre ellos en su propio lenguaje, con soltura y expresividad. Sin duda se trataba de una lengua compleja y hábil para manifestar ideas de calado. No le parecieron menos por hablar de manera extraña, sino que se sintió ella en inferioridad de condiciones por no saber entenderlos. Viendo sus conversaciones, los gestos con que confrontaban pareceres o compartían información, se hacían reír o se miraban de soslayo. Suspicaces, vio ella que su lengua podía expresar tanto instrucciones físicas y precisas como todo tipo de emociones. Eran gentes laboriosas, que colaboraban bien entre ella y atendían las indicaciones de constructores de barcos, a quien sin duda entendían por causa de la magia. Se acercó a uno de los humanos. Era un mozo muy aniñado todavía, apenas lo bastante maduro para manejar el hacha que empuñaba, aplicándola toda su voluntad. Al verla llegar, dejó la cabeza de la herramienta apoyada en el suelo y se quedó paralizado mirándola con ojos muy abiertos, donde se mezclaban la sorpresa, la admiración y la reverencia. A buen seguro que jamás había visto a una criatura tan hermosa y delicada como la druidesa, y al mismo tiempo con semejante halo de poder superior a todo lo que conocía.
La escolta y los druidas repararon en que Dalha se había alejado de ellos. La aguardaron y la observaban con atención desde el camino, complacientes con cualquiera que fuese la pretensión de la gran maestra. Se fue deteniendo el escándalo de hachas, sierras y martillos a medida que los humanos se dieron cuenta de su presencia y de que se estaba dirigiendo a uno de ellos. El pasmo ante su belleza, no solo exótica para ellos, sino sobrehumana, era patente en sus rostros. ¿Entiendes lo que te digo?, preguntó Dalha al pequeño leñador en su lengua. El joven tragó saliva, deslumbrado por ella, y asintió con la cabeza sin el menor asomo de duda. La entendía perfectamente. Comprendió la druideza que la magia que los exploradores le habían aplicado no era un mero hechizo, sino que efectivamente había producido cambios permanentes en la cabeza de los humanos, en virtud de los cuales el idioma de los tuata se había vuelto para ellos tan natural como el que habían escuchado a sus madres desde que eran bebés. ¿Cómo te llamas?, le preguntó ella con dulzura. Mi nombre es Galhun, hijo de Sinoch, respondió él, incapaz de parpadear, la druideza destellando en sus pupilas. Pareces muy joven para hacer un trabajo tan duro. Mi señora, no hay trabajo duro para quien tiene hambre. Ella arqueó las cejas. Era aquella una reflexión de lo más acertada. La madurez que le faltaba al joven en el cuerpo la tenía sobrada en las mientes. El aprendizaje premiado por una vida de privaciones. ¿Hay hambre en tu tierra, Galún? La hay, y mucha, se apresuró a responder el otro, envalentonado, pero no porque falte de nada, sino porque son pocos quienes tienen derecho a ello. Ella sintió con la cabeza. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Llegué con Rock, el nuevo jefe de la tribu. Dalha se aseguró de recordar ese nombre. Muchas gracias por tus respuestas, hijo de Sinoch. Se despidió del muchacho con un saludo cortés. El otro sacudió la cabeza torpemente en un remedo del mismo saludo, mientras la druidesa regresaba junto a la comitiva que la guardaba, fue resucitando poco a poco el fragor del trabajo propio del aserradero. Los humanos parecían dóciles, pensó Dalha, pero no daba la impresión de que vivieran en un mundo pacífico. Era probable que vivieran en un mundo injusto donde los débiles eran presa fácil para los poderosos, donde la falta de escrúpulos ascendía sobre los despojos de la honradez. Un mundo como aquel del que los tuata habían escapado. Al frente de la escolta, Bill la observaba, esforzándose por esconder su impaciencia. Bienvenida al campamento, le dijo cuando la druidesa se reunió con ellos. En nuestro pueblo se consideraría a alguien de su edad demasiado joven para una tarea tan ardua, repuso Dalha con frialdad. En estas tierras imperan otras costumbres, replicó la otra. La druidesa la quedó mirando con el ceño fruncido. Había cruzado el mar para lograr una entente con el rey y sus guerreros en provecho del bien común. Habían de transportar sus diferencias a ese nuevo mundo. Dudo que este encuentro entre pueblos deje a cada uno tal y como estaba. El mundo ha cambiado para nosotros y para ellos. Intentó no mostrarse triste ni feliz por ese pensamiento, sino meramente constatar el hecho. No quería que Bill extrajera todavía conclusiones sobre su posición, pues temía que sus ganas de antagonizar fueran tan grandes, su única pretensión en el fondo una pulsión no reflexionada, que la guerrera adoptara la opción contraria a la suya, cualquiera que ésta fuese. Pasando por delante de ella, continuó el camino que llevaban, de modo que al final la comitiva tuvo que ir detrás de ella.
Cuando la druidesa extrajo el ojo de Danú del cofre donde se conservaba, se percató de que esa mañana brillaba con un resplandor azulado que recordaba a las aguas de ese océano que ya les era familiar a los Tuatha. Transcurridas 2 jornadas desde que los druidas arribasen, se cumplía el día que se había señalado para la celebración del primer consejo en el Nuevo Mundo, relevante también por ser el primero en el que Dalhá comparecería como gran maestra. La druidesa no había podido esconder su inquietud durante las horas anteriores. Pasó la noche sin apenas dormir, y cuando lo hizo ya era demasiado tarde para obtener descanso de ello. El consejo se celebraría en un bellísimo paraje, una hondanada entre rocas de la que manaba una fuente de agua cristalina. A primera hora, los druidas habían tejido hechizos protectores en lugar. Ahora, el brillo del ojo de Danú hacía pensar a Dalha que los augurios eran favorables aquel día. Se sintió reconfortada a pesar del cansancio. Para ayudar al rey a decidir con sabiduría, iba a necesitar todo el apoyo con el que pudiera contar. Una vez que se hubo vestido con su túnica ceremonial, la guardia que cuidaba la entrada de su pabellón le anunció la llegada del rey. Cuando la druidesa salió del pabellón, Lu quedó maravillado ante los destellos de luz propia que el ojo de Danú emitía sobre su pecho. Emprendieron el camino hacia la reunión. Me complace verte aquí con nosotros, Dalhá, dijo el rey. Te complace verme a mí, pero no al consejo. Luke sonrió. Así es, pero no importa. Escucharé a los druidas y parlamentaremos, como siempre ha sido y como siempre ha de ser, aunque no fueses tú el que llegara a ese arreglo, sino quienes te precedieron. Ante lo cual el rey asintió con la cabeza diciendo, sé bien que los límites de la dignidad que he aceptado existían antes de mi llegada. No los violaré porque mi propia dignidad se sustenta en ellos, pero eso no quiere decir que no pueda intentar cambiarlos. Un rey es tan sabio o tan necio como el peor de sus consejeros, o tan imprudente que solo busca vía libre para hacer lo que le plazca. Él se detuvo mirándola a los ojos. ¿Qué temor es el que albergas en tu pecho? No hay fuerzas en esta tierra que puedan amenazarnos. Ella negó con la cabeza. Puedes estar seguro, apenas conocemos una brizna de hierba de este rincón de lo creado. Quizá los peligros que nos acechan sean menos evidentes que el ataque de un enemigo feroz. Quizá lo que arriesgamos no es el cuello, sino la aniquilación de quienes somos, ejecutada por nuestra propia mano. Eso es lo que temo. Luke reflexionó sobre sus palabras, los labios apretados. Sigamos, dijo finalmente. Nos esperan. Siguieron caminando, y pronto, sendero adelante, se apareció ante ellos el lugar donde se iba a celebrar el consejo, una pequeña cuenca entre las piedras del acantilado donde descansaba un torrente de agua. La elección no había sido un capricho, ya que, según la tradición milenaria que los Tuatha habían retomado al recuperar su libertad, los consejos siempre se celebraban en presencia de agua, al lado de manantiales. La creencia de los antiguos era que Danú habitaba en aquel medio, y toda fuente natural era un templo para la diosa. Ahí, en las piedras que marcaban los extremos de la hondanada, unos druidas habían trazado un trisquel de protección, otros habían empleado sus artes mágicas para tallar las rocas,
y crear 11 sitiales de piedra colocados en círculo alrededor. A los pies de la fuente reposaba un cuenco de plata en homenaje a la diosa y unos ramos de muérdago y flores recién cortadas. Dalha vio a Bill entre los que estaban ahí reunidos, algo del todo irregular, y al instante cruzó una mirada con el monarca, pues era el responsable de ello, aunque la presencia de invitados no estaba vetada. Nunca un guerrero había de participar en las decisiones. Ninguno de mis hombres ha tenido ocasión de tratar y conocer a los humanos mejor que ella, defendió Lu. Estás en tu derecho a limitarla, respondió Dalha con voz tensa. Tan solo te recuerdo que no podrá tener voto y ni siquiera voz a menos que alguien de nosotros se dirija a ella. Imaginaba que sería él quien le cedería uno de sus turnos de palabra y con ello perdería una oportunidad para hablar. Con la llegada del monarca y la gran maestra, los circunstantes tomaron asiento en el círculo. La guerrera Vil permaneció en pie detrás del sitial del rey. Se hicieron los saludos tradicionales y los primeros parlamentos, llevados a cabo según lo prescrito por el miembro más anciano del Consejo, Midigir, cuya autoridad el soberano había de reconocer públicamente. El druida arrancó con las fórmulas de costumbre, más rituales que llenas de contenido, y después extendió su saludo al rey. A continuación se acabaron las formalidades. Midigir habló de la preocupación del Consejo por el transcurso de los acontecimientos, habiendo llevado a cabo el rey acciones de importancia sin la debida consulta de los druidas, tal como habían establecido los antiguos desde el principio de los tiempos. Estos habían tenido que abandonar su sede para internarse en tierras desconocidas, lo cual era una anomalía solo superada por la excepcionalidad de los tiempos de la opresión y la guerra. No era de recibo que el rey de los Tuata fuera causa de desarreglos de la misma suerte que los ocasionados por los Fumori. A pesar de la provocación que suponía era invectiva, el rey mantuvo el ánimo y devolvió el golpe. En su respuesta, expresada en tono ceremonial, dio a entender que el Consejo había errado muy gravemente en sus recomendaciones y que su presencia ahí era el reconocimiento de su equivocación, de haber permanecido escondidos en la isla. Jamás hubieran descubierto aquella tierra llena de recursos que les eran muy necesarios, ni a las gentes que la moraban, que podían ser muy importantes aliados para ellos. ¿Aliados para qué? Intervino Dalha, disgustada por la altanería de su monarca y amigo. ¿En qué guerra? ¿En qué emprendimiento? Si algún día estos seres sufrieran la desgracia de verse enfrentados en un campo de batalla, a los Fumori no tendrían posibilidad alguna de supervivencia. De lo único que se puede dar testimonio en esos momentos es de que hacen trabajos de esclavos, a diferencia de los cuales se les alimenta y se les paga. No hemos hecho más que beneficiar a estos hombres hasta el momento, replicó Lu. No dudo de vuestras buenas intenciones, mi rey. Ninguno de nosotros lo hace. Ahora bien, lo que aquí ha sucedido es el encuentro entre los pueblos de dos mundos alejados por la distancia de un universo. No es un acontecimiento trivial que pueda afrontarse a la ligera. Cada paso que se dé puede ser crítico y ha de reflexionarse cuidadosamente de antemano. Lu habló rápidamente sin dejarla continuar, molesto a sí mismo. No corremos ningún peligro de actuar a la ligera. ¿Creéis que vamos a olvidar tan fácilmente lo que hemos sufrido? Los Tuata sabemos lo que es vivir ahogados
por una zarpa de acero que nos aferra la garganta, y sabemos distinguir lo que está mal de lo que está bien. A estos hombres los hemos rescatado de la miseria y les hemos dado enseñanzas que los superan en mucho. Dalha negó con la cabeza mientras lo escuchaba. Los desafueros ya se han cometido, y que no os percatéis de ello justifica la preocupación del consejo. ¿Cuáles son? La gran maestra puede decírmelos para que podamos entender a qué se refiere. La magia que habéis operado en ellos para que hablen nuestra lengua no es una ilusión, no es un hechizo que actúe sobre los sonidos que corren por el aire, no es un engaño de los sentidos con carácter temporal. Habéis modificado las materias que sostienen su pensamiento, los canales por donde discurre su cabeza. Habéis manipulado el lugar más privado de una criatura con razonamiento. Habéis violado su inteligencia, denunció la druidesa. Al otro lado no había más que silencio. Diréis que es reversible sin duda, pero para revertirlo habréis de repetir el mismo abuso. Diréis que era necesario, pero lo cierto es que lo era solo para vosotros, no para ellos. ¿Qué pensaríais de un hechicero que, por diversión, diera la facultad del habla a una cabra y luego, aburrido de la broma, se la quitase? ¿Consideráis que hace un mal uso de sus dones, que maneja al pobre animal como un juguete, que no tiene consideración alguna por un ser que sufre? ¿Vais a hacer vosotros a los seres humanos lo que el hechicero es a la cabra? Lu y Bill fruncían el ceño furiosos. A duras penas la guerrera contenía su enojo, los labios y los puños apretados. Dijo el rey mostrando los dientes. ¿Cuál es la propuesta del consejo entonces? Somos pocos y nos encontramos aún débiles. La fortuna ha hecho que hallemos un mundo colmado de bienes y de brazos fuertes para ayudarnos. Nos recluimos en un islote apartado y abandonamos toda posibilidad de restituir nuestra gloria. Si algún día los Fumori nos encontraran, no seríamos más que el puñado de exiliados que huyeron, y un solo golpe de su zarpa de hierro nos extinguiría para siempre. Dalha se levantó de su asiento y avanzó hacia él. Nadie propone que nos escondamos, que rehuyamos el mandato de recuperar nuestra antigua fuerza. La propuesta de los druidas es que evitemos caer sobre esta tierra como aves de rapiña y tratemos a sus gentes como conquistadores, porque no tenemos derecho alguno. Por débil que sea nuestra magia, todavía poseemos poderes que para ellos son inconcebibles, los dones que a sus ojos son propios de dioses, y no andan errados con esa mirada, pues nuestros dones nos los concedió Danu. Pero la diosa es ella. Lu, bien nos haría el recordarlo para no extraviarnos. Bill no pudo evitar intervenir entonces, saliendo de detrás del sitial del monarca para dar unos pasos hacia la druidesa. Así es como nos ven, druidesa, como dioses. Ya es tarde para evitarlo. Las dos se encontraron frente a frente en el centro del círculo, y es mejor que así sea, porque no podemos fiarnos de ellos, como no podemos fiarnos de nadie. Tratarlos de igual a igual es peligroso, pues en esa relación ellos siempre tienen más que ganar y, tarde o temprano, dejarán de necesitarnos, mientras que nosotros aún los necesitaremos a ellos. Renunciar a la ventaja que tenemos sobre ellos es insensato, porque son muchos más y están en su hogar, que querrán preservar para sí en cuanto dejemos de hacerles falta. Ya hemos sido expulsados de un mundo
y no tenemos otro al que escapar. No es momento de ser magnánimos, sino de pensar en nuestro pueblo. Se oyeron murmullos preocupados entre los druidas. He ahí el error del que estoy hablando, replicó la gran maestra. Decid que sois sus benefactores, que les habéis dado enseñanzas que están muy por encima de ellos, pero les habéis dado herramientas porque necesitáis que las usen, y una lengua que os parece mejor porque es la vuestra, que querrías que habrían todos para hacer vuestro jardín de este mundo. ¿Os habéis preguntado cuántas lenguas hablan las tribus de esta isla? Bien puede ser que hayas sembrado la muerte de todas ellas. Si les enseñáis la lengua de los dioses, los humanos querrán hablarla, por supuesto. Pero ¿quiénes sois vosotros para decir que nuestra lengua, construida por nosotros en nuestro mundo, producto de nuestras condiciones, es superior a la de ellos, la que han creado en el mundo en el que viven? Si cada lengua es la concepción de un mundo, contad cuántos mundos estáis en riesgo de destruir. Si nos han visto como dioses y os halaga, os maravilla, os envanecéis de ello. Queréis creer que lo somos, pero dejadme que os pregunte, ¿lo somos? Y decid en verdad lo que albergáis en el pecho. Bill callaba, los labios retemblando. Ahogaba en su garganta la respuesta, pero no quería enunciarla porque se daba cuenta de que la druidesa esperaba que lo hiciera y que esa era la trampa. El rey, a su espalda, apretaba los brazos del asiento de piedra tensamente, con gesto torvo, deseando que mantuviera la boca cerrada. No, no podía decirlo. No podía decir lo que claramente pensaba, que estaba convencida de que eran superiores a los humanos, de que aunque fuera solo en esta tierra, ahí eran tanto como dioses. La guerrera no cayó en la celada, pero tampoco fue capaz de responder lo contrario. Finalmente, el rey salió en su auxilio, intentando calmar las aguas. Gran maestra, la razón te asiste en estas consideraciones, porque no pueden ser más acertadas. Doy gracias al Consejo por el buen juicio con que regala al monarca para que sus decisiones sean las más justas y honestas. Laboremos con un objetivo común, la supervivencia de los nuestros. Esta tierra es rica en minerales, en madera, en bestias que recorren los bosques, en ríos que fluyen hacia el mar, cargados de agua dulce y fresca, en praderas fértiles como el viento de 1000 ballenas. Si queremos sobrevivir, necesitamos que las compartan con nosotros, de buen grado, las gentes que pueblan este mundo. Con vuestra guía podremos conseguirlo de un modo que sea recto. Sin embargo, habéis saber que la tarea no estará exenta de problemas. Los seres humanos son inteligentes y fuertes, pero también tienen un espíritu gregario que los hace débiles y serviles. Errar en el trato con ellos es fácil. No pedís que abramos nuestro pecho. Pues bien, respondiendo a ello, hemos de deciros que lo desconocéis sobre todos los humanos, mientras que nosotros hemos aprendido ya mucho sobre su naturaleza. Atended a lo que podemos deciros, igual que pedís que vuestras razones sean escuchadas. Los druidas intercambiaron miradas y pareceres murmurados al respecto. Confluyeron luego en la gran maestra, que lanzando una última mirada a la guerrera que tenía delante, volvió a su asiento. Bill regresó a sí mismo detrás del rey. Volvió a tomar la palabra del anciano y dirigir. ¿Qué sugiere el monarca? El rey asintió con la cabeza.
agradeciendo que el Consejo le devolviera la iniciativa. El territorio a cuyas costas hemos arribado es muy norteño, duro, frío y poco poblado, no así el sur, donde donde las tierras son prósperas y hierve la vida. Es ahí donde hallaremos pueblos abundantes con los que establecer acuerdos de mutuo beneficio, pero no podemos sentarnos a hablar con cada uno de ellos, pues son muy numerosos, una miríada de ellos, sino que necesitamos grandes jefes con los que cerrar acuerdos que obliguen a muchos otros. Ha llegado a mi conocimiento que meda en el sur un clan muy populoso, cuyo caudillo es muy respetado, por lo cual rinden obediencia los jefes menores de los demás clanes. Propongo que viajemos para conocerlo y parlamentar con él. Los druidas parecieron complacidos. La fortuna nos concede una nueva oportunidad para actuar como es debido hacerlo, dijo la gran maestra luminosa. Sin embargo, luego se apresuró a añadir, pero opino que antes de darnos a conocer en el sur, deberíamos aprender más de los humanos. Un murmullo corroboró su parecer. Luke se levantó de su asiento, aunque su gesto no era hostil, sino apaciguador. Sonriendo a todos los presentes, anunció: coincido en que sabemos demasiado poco de los humanos. Propongo que sean la gran maestra y la noble guerrera Bill quienes viajen al sur acompañadas de una escolta para observar a los humanos de estas tierras y llegado el momento de común acuerdo se den a conocer al gran caudillo y parlamenten con él. La propuesta de Lu hizo enrojar a Bill de ira e incomodidad. Dalha, por su parte, había empalidecido. Los druidos aguardaron a que se pronunciase. No sin esfuerzo, la druidesa tragó saliva y respondió: estoy dispuesto a ello. Luke se volvió a mirar a la guerrera con gesto tranquilo y dijo: es la voluntad de tu rey que acompañes a la gran maestra para protegerla y asegurarte del éxito de vuestro emprendimiento. La guerrera bajó la cabeza en señal de sumisión. A partir de ese momento, el consejo pasó a debatir los detalles de la expedición, pero Dalha y Bill ya no prestaron demasiada atención. Evitar mirarse a distancia tanto como intentaban que no se notase. Aprovechando un receso, incapaz de seguir por más tiempo, ahí Bill pidió permiso para retirarse, y cuando el rey se lo dio, regresó enfurecida al campamento. A su parecer, el primer consejo de los druidas del Nuevo Mundo no había podido ir peor. Desde que había recibido la espada de manos de el rey Lu, Rock no se separaba de ella. Dormía aferrado a su empuñadura y dormía mal por temor a soltarla o hacerse daño con el filo. No se engañaba, su autoridad se le debía al arma. Como caudillo de los dos clanes, había logrado más de lo que jamás había soñado, por el modo por el que había conseguido el poder. No obstante, su posición era precaria. Las amenazas lo rodeaban por todas partes, porque su legitimidad se basaba en el uso de la fuerza, y por la fuerza, por tanto, era lícito que se le arrebatara. En esto consistía ser caudillo, en mandar y temer al mismo tiempo y sin descanso. Aquel atardecer, cuando la guerrera Bill se presentó en su cabaña para transmitirle un encargo por orden del rey,
No dejó él de acariciar la empuñadura de su arma durante toda la visita, temeroso de ella. En todas las ocasiones en que habían intercambiado algunas palabras, había percibido con mucha fuerza su hostilidad. Intentó ser obsequioso con la guerrera, a pesar de que ella contemplaba su morada con el desdén y arrugó el gesto cuando Rock intentó agasajarla con alimentos, demostrando sin empacho que encontraba pestíferas sus preparaciones culinarias. Sentados a la mesa frente al fuego del hogar, ella le explicó que el rey mandaba que eligiera 3 o 4 hombres y se preparara para partir hacia el sur, en calidad de guías de una expedición. Se disponían a explorar el sur y parlamentar con sus grandes jefes. Aunque a Rock no le parecía adecuado ausentarse durante un tiempo indefinido, no era capaz de negarse. Bill era una figura temida entre los humanos, a los que nunca se acercaba más que para dar órdenes destempladas. Aunque nunca había utilizado la violencia contra ellos, ni siquiera en forma de verbo, Rock la sentía siempre en el filo de la contención de sus instintos, que la sostenían en una agresividad latente. Los niños se apartaban de su camino, e incluso los animales huían a su paso, también amenazados por la presencia del ruidoso halcón que a menudo iba con ella. Era mucho más fiera, más dura, más fría, más desdeñosa que cualquiera de los varones de su pueblo. Ese atardecer, sin embargo, a Ro le pareció ver algo más en sus felinos ojos, algo más profundo y terrible, y más oscuro debajo de esa ira suya que no se desdoblaba, pero tampoco conseguía apagarse, un sentimiento de atracción por el caos, y eso era algo que él entendía. Su cabeza pensaba a toda prisa, mientras un temor crecía en su pecho. Explorar el sur y parlamentar con los grandes caudillos. Nada de eso podía ser bueno para él. Hasta entonces había sido el vínculo de los Tuatha con los humanos, su embajador. Cada una de sus acciones, de sus aceptaciones serviles, se habían encaminado a granjearse su favor, pero ahora podía perder su privilegio. ¿Quién era él al lado de los grandes caudillos del sur? El norte no ofrecía más que pantanales y montañas baldías de rocas cortantes. El sur estaba lleno de campos fértiles y de vastos prados en los que pastaban los rebaños. Era el vergel que los Tuatha buscaban, el vergel que él no podía conseguirles. Su gesto atribulado comenzaba a intrigar a Bill mientras olfateaba el vaso de cebada fermentada que él le había servido cuando Rock dijo, mascando las palabras: haré todo cuando el rey me pida, pero no puedo dejar de alertarlo. Esta expedición es peligrosa. Los pueblos del sur no son de friar. Sus caudillos son taimados y violentos. Escuchándolo, ella bajó el vaso mientras sacudía la cabeza. Él comprendió enseguida que tampoco aprobaba la expedición, por el motivo que fuese. Deseoso de ganársela, decidió darle lo que parecía que quería. Cuando nos reciban, lo harán con amabilidad, pero tendremos encima en todo momento la sombra de la traición. Se aprovecharán de vuestra buena voluntad. Intentarán embaucarnos para conseguir vuestras riquezas. Son muchos y no tienen respeto por nada. Este viaje es un error. Bill dio un puñetazo en la mesa, tumbando todo lo que había en ella, la mirada siniestra clavada en Rock. Pero no es un error del rey, sino del quien le envenenó el oído.
El semblante torvo y las duras palabras de la guerrera helaron la sangre del humano, que sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No alcanzó siquiera a balbucear. Estaba a punto de desatarse la bestia. Ella se levantó de la mesa, observándolo desde su altura. Él tragó saliva desde abajo, pequeño y frágil. Dijo Bill, estate atento, podría necesitarte. Se encaminó hacia la puerta, la abrió y sin despedirse salió afuera para desaparecer en el crepúsculo. Rob dejó escapar el aire que había guardado en su pecho, que había aguantado en su pecho. Sentía alivio, pero también un cansancio infinito. Desde luego, no puede decir que su vida se hubiera hecho mucho más fácil. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.